Viernes 14 de noviembre de 2025 es momento de revisar las noticias en Noticiero Guatevisión, emisión en directo. Tío y sobrino mueren en una balacera en Boca del Monte durante la madrugada. Las fuerzas de seguridad ya investigan el móvil de este crimen y tenemos los detalles. Vamos a otros temas. El gobierno de Estados Unidos entrega blindados y naves al ejército guatemalteco para protección del territorio. El evento ocurre en la base naval del Pacífico, desde donde les tendremos imágenes. Parte a Marte la primera misión exploratoria del clima a manos de una empresa privada. La meta es tener un diagnóstico del lugar para determinar si podría recibir a humanos en corto plazo. Y en temas de la farándula, Bad Bunny se lleva el álbum del año en los Grammy Latinos y confirma ser el artista del momento. Estas y otras noticias en nuestra emisión en directo. Sean todos bienvenidos. Gracias por elegirnos. Aquí comienzan las noticias. Les habla Elsa Mariana García. Estamos llegando al final de la semana y es el momento para revisar los temas más importantes para así prepararnos también para el fin de semana. Pónganse cómodos, sean todos bienvenidos. Gracias por elegir a Guatevisión para informarse. Tío y sobrino murieron en una discoteca. Un ataque armado que ocurrió en el interior de una discoteca en la zona 1 de Boca del Monte y dejó el saldo de 2 personas muertas. Equipos de emergencia que llegaron a este lugar para atender a las víctimas confirmaron que para ese momento las 2 personas ya no presentaban signos vitales, es decir, ya era demasiado tarde para ellas. Oscar Rumaldo, de 35 años, y Joseph Samuel, de 21 años, ambos de apellidos Guevara Campos, eran tío y sobrino, según informaron familiares a las autoridades luego de enterarse del suceso. Un hombre resultó herido en una balacera que tuvo lugar en Misco. Ahora les contamos los detalles. La emergencia se reportó exactamente en la 16 calle y Quinta Avenida B de la colonia 1 de Julio, en la zona 5 de Misco. Los paramédicos atendieron a un hombre con heridas de bala y lo trasladaron a un centro de atención médica, de acuerdo a los reportes más recientes. Y lo que verán a continuación es dramático. Una recién nacida fue abandonada en plena calle. El hallazgo ocurrió en la aldea Cincuyá, en Pasaco, Jutiapa. Fue localizada esta recién nacida abandonada en un terreno baldío. Sorprendidos, los efectivos de los bomberos municipales departamentales atendieron a la pequeña para verificar su condición. Por fortuna, no presentaba problemas visibles de salud. Posteriormente, la recién nacida fue llevada a la emergencia de un hospital en donde permanece bajo supervisión médica. Y un incendio se registró en Villalobos 3, zona 12 de Villanueva. La llamada de emergencia al 123 de los bomberos de la ciudad de Guatemala reportaba que el fuego se estaba propagando en una vivienda. El origen del siniestro se localizó finalmente en la habitación del segundo nivel de la casa. Los especialistas lograron controlar las llamas de este incendio y así evitaron que se propagara a otras áreas. Según se informó, la dueña de la vivienda ha reportado pérdidas materiales que ascienden a aproximadamente 10,000 quetzales. Y a propósito, una empacadora quedó envuelta en llamas en la ruta a El Semillero en Tiquizate, Escuintla. Los bomberos locales de las compañías 15 y 83 unieron fuerzas para controlar las llamas y la seguridad también de ese perímetro para evitar que el fuego se extendiera a instalaciones cercanas. Como ven, las llamas eran de grandes proporciones. Las autoridades en ese lugar investigan hasta el momento las causas del siniestro que provocaron esta emergencia.
Un vehículo pesado sufrió un accidente en plena carretera. Todo ocurrió en el kilómetro 37 de la carretera interamericana. Un camión quedó volcado sobre la cinta asfáltica en el carril hacia el occidente. Equipos de paramédicos atendieron a los ocupantes del vehículo y los trasladaron. Fueron exactamente 3 personas las que tenían golpes y heridas. Ellas fueron llevadas a un hospital. Las autoridades trabajan en el área para liberar el paso y restablecer la circulación. Y atención, en Bosques de San Nicolás, en la zona 4 de Misco, los bomberos municipales fueron alertados porque una persona había sido atropellada. De inmediato llegaron hasta la 7ª calle y 20 avenida de ese lugar. Allí los socorristas confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años, quien lamentablemente para su llegada ya había fallecido como consecuencia del impacto que había sufrido. Las autoridades han sido notificadas para las diligencias de ley y atender esta nueva emergencia. Y agentes antinarcóticos reportaron la captura de un extraditable. Sería el número 31 en lo que va de este año. Se trata de Adelfo Federico Valdés Santos, alias Lico Valdés. Había sido requerido por una corte de Estados Unidos y es señalado de narcotráfico. Las investigaciones señalan a Lico Valdés como uno de los líderes de la célula criminal dedicada a actividades de narcotráfico que opera en Los Amates y Zabal. La captura de Lico Valdés se dio en la aldea Los Planes de Santa Rosa, Los Amates y Zabal, y deberá ser trasladado a la capital y luego puesto a disposición de las autoridades de este lugar para continuar con el trámite de extradición hacia Estados Unidos. Y las autoridades reportan también a otro capturado. Ahora hablan de 4 personas, presuntos secuestradores en la aldea Canlún, en Panzós, Alta Verapaz, cuando intentaban secuestrar a una niña de 13 años. La detención de estos hombres, que fueron identificados como Denis, de 36, Pedro, de 25 años, Ángel, de 24 años y Raimundo, de 36, se dio gracias a que llegó la información a las autoridades. La madre de la menor observó cuando los hombres, con lujo de fuerza, intentaban subir a la niña a un pick-up y ella logró pedir auxilio a los comunitarios, quienes lograron interceptarlos y posteriormente entregarlos a las autoridades. Luego de esto se registró un trabajo de las autoridades para determinar que el pick-up había sido utilizado. También encontraron ese pick-up con una carabina. Allí también tenían 300, municiones que habían encontrado, 2 cargadores, 47 municiones más. Además, se había localizado una caja de municiones de ese mismo calibre. Es decir, los hombres estaban fuertemente armados para efectuar este ataque. Y en San Pedro Soloma, Huehuetenango, el Ministerio Público llevó a cabo una diligencia de allanamiento como parte de las investigaciones por mujeres asesinadas en esta región. La Agencia Fiscal contra el Femicidio, junto al Departamento Especializado de DEIC, inspeccionó el inmueble para recopilar evidencia clave que permitiera fortalecer los expedientes sobre la muerte de mujeres de forma violenta en ese lugar. Las autoridades han explicado que estas acciones buscan avanzar con la identificación de los responsables y también reforzar la respuesta institucional ante la violencia letal contra mujeres en todo el país. Y en un operativo realizado en la 44 calle y 7ª avenida de la colonia Santa Lucía, en la zona 18, investigadores de DEIC también coordinaron con fiscales del Ministerio Público y llevaron a cabo un allanamiento que permitió la captura de quien ven en la pantalla, Jacqueline, de 24 años. Las autoridades aseguran que esta detención se efectuó como cumplimiento de una orden judicial por el delito de extorsión emitida el pasado 13 de noviembre por un juzgado de la capital. La aprehendida es señalada de aparentemente formar parte de una estructura criminal llamada White Fence, que opera en municipios de San Pedro Ayampuc, San Juan Zacatepeques y también Santa Catarina Pinula.
Y como les habíamos adelantado, el Ministerio de Defensa ha recibido equipo táctico donado por Estados Unidos y destinado a fortalecer las capacidades de defensa y de mejora de labores de la vigilancia de nuestro país, tanto de forma marítima como terrestre. La periodista Andrea Domínguez nos estará dando la información al respecto. Andrea, adelante, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Elsa Mariana, a ti y a todos nuestros televidentes desde la base naval del Pacífico en Escuintla. En este lugar se ha hecho la entrega tanto de vehículos para la Fuerza de Tierra como para la Marina, esto para beneficiar al Ejército de Guatemala, y en cuya entrega ha participado el presidente de la República, Bernardo Arévalo, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y también el embajador de Estados Unidos, quien ha asegurado que estas donaciones vienen a contribuir para poder fortalecer no solo la relación que se tiene entre ambos países, sino también el buscar hacerle frente a los problemas transnacionales. Es un honor estar nuevamente aquí en el Comando Naval del Pacífico para marcar dos hitos importantes en la asociación duradera entre los Estados Unidos y Guatemala. El lanzamiento de una iniciativa estratégica de infraestructura con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la donación de equipo esencial de seguridad. Esos esfuerzos se alinean con la visión del presidente Trump de una región más segura, más fuerte y más próspero. Cuando estuve aquí el pasado octubre para entregar la patrullera Honolulu, reafirmamos nuestro compromiso compartido de fortalecer la seguridad marítima de Guatemala. Hoy damos el siguiente paso en este camino. Esta donación son al menos 21 millones de dólares materializados y que buscarán con ello proteger las aguas, pero también evitar que continúe el trasiego, principalmente de ilícitos provenientes de otras regiones que terminan llegando de alguna manera hacia Estados Unidos, según lo ha indicado el presidente de la República. Es la primera vez en la historia del país, bajo la administración del ministro Sáenz, que la Marina de Guerra tiene la capacidad de vigilar el mar territorial de Guatemala. Nunca antes se había tenido, la obligación sí estaba, pero no se había dispuesto ni del material ni de la capacidad para hacerlo. Ahora ya lo estamos haciendo. Por su parte, el titular del Ministerio de la Defensa aseguró que comenzarán a fortalecerse también más equipos de tierra con vehículos blindados como los J-8 que estarán siendo trasladados a áreas como Huehuetenango y Petén, considerando que estos dos departamentos en este momento tienen que fortalecer sus fronteras, dado la alta criminalidad e índices que se están teniendo principalmente de contrabando por parte del narco mexicano, considerando que estas fronteras están compartidas entre Guatemala y México. Esto es parte de lo que las autoridades han detallado en esta entrega de donación en materia realizado por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el de Guatemala. Con esta información retorno con ustedes a los estudios centrales. En nuestras siguientes emisiones les tendremos más detalles con imágenes de Esvin García. Retorno contigo a los estudios Elsa Mariana. Reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, no cabe duda. Buenas noticias, y esta buena relación con Estados Unidos aparentemente se mantendrá. Guatemala y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo histórico que reducirá y eliminará aranceles para gran parte de las exportaciones nacionales. El país asumió 12 compromisos clave para facilitar el comercio, fortalecer la inversión y también abrir las oportunidades económicas, que entrará en vigor en enero de 2026. Estados Unidos anunció la reducción de aranceles a diversos productos guatemaltecos tras concretarse un acuerdo marco de comercio recíproco que ambas naciones califican como un avance histórico. El anuncio llega después de meses de negociaciones entre el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y autoridades comerciales estadounidenses, y busca fortalecer la relación económica que ambos países mantienen desde la entrada en vigor del CAFTA-DR en 2006. Como parte del acuerdo, Guatemala asumió 12 compromisos clave para eliminar barreras no arancelarias
y facilitar el ingreso de productos estadounidenses. Entre ellos destacan la simplificación de requisitos regulatorios, la eliminación de restricciones para bienes remanufacturados, la aceptación de normas automotrices de Estados Unidos y la agilización de certificaciones para productos farmacéuticos y dispositivos médicos. En materia agrícola, Guatemala aceptará los certificados sanitarios emitidos por autoridades estadounidenses y mantendrá marcos regulatorios basados en ciencia y riesgo. Además, el país se comprometió a fortalecer la protección de la propiedad intelectual, garantizar transparencia en el uso de indicaciones geográficas, facilitar el comercio digital y adoptar mejores prácticas aduaneras para agilizar trámites de comercio exterior. También incluyó compromisos laborales, prohibiendo la importación de bienes producidos con trabajo forzado y ambientales, con acciones para combatir la tala ilegal, la minería ilícita y prácticas no sostenibles en pesca. A cambio, Estados Unidos reducirá o eliminará aranceles para exportaciones guatemaltecas que cumplen con los requisitos del acuerdo y que no pueden producirse en territorio estadounidense, además de productos textiles y prendas de vestir originarios del CAFTA-DR. El gobierno informó que más del 70% de las exportaciones guatemaltecas quedarán con arancel cero. Más del 70% de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero. La gran mayoría del resto de productos quedará con un 10% de arancel. Este es el resultado de la sólida relación entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos de América, y nos coloca como un país aún más competitivo y más atractivo para la inversión. El presidente Arévalo destacó que este acuerdo fortalece la competitividad del país y envía una señal clara a los inversionistas internacionales. Guatemala está avanzando hacia un entorno comercial más abierto, moderno y atractivo para la inversión. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Esas son muy buenas noticias y hay que destacar que solamente 4 países de toda nuestra región llegaron a un acuerdo como esos, así que hay que valorarlo sin duda. Vamos ahora a otros temas. El Congreso de la República dio un nuevo paso en el proceso de renovación del Tribunal Supremo Electoral, luego de que el Diario Oficial publicara el Acuerdo Legislativo 10-2025. Con esta publicación queda formalmente abierta la convocatoria para integrar la comisión de postulación que se encargará de analizar expedientes y también de estructurar la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La comisión de postulación se formará en los próximos días y marcará el inicio de un proceso clave para la institución electoral de cara a las siguientes elecciones y los siguientes años. Y dando seguimiento a otros temas importantes, esta mañana se realizó la tercera sesión de la continuación de la primera declaración de guardias del sistema penitenciario. Ellos son señalados de una presunta participación en la fuga de 20 reos del centro carcelario Fray Janes II. Elmer Vargas nos cuenta los detalles de lo que ha ocurrido durante la mañana. Buenas tardes, Elmer, ¿qué novedades nos tienes? Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que tal como lo mencionas, por tercer día continúa la audiencia de primera declaración, en donde 24 guardias del sistema penitenciario están de esta cuenta llevando su audiencia de primera declaración. Es importante señalar que una investigación los vincula de ser partícipes en la fuga de 20 reos del barrio 18, quienes se fugaron del centro carcelario Fray Janes II en los primeros días del mes de octubre. En este caso, los guardias son señalados del delito de colaboración para la evasión, así también como el delito de incumplimiento de deberes. Debido a que en este mismo proceso aún existen órdenes de captura pendiente, la audiencia se realiza a puertas cerradas y por eso no tenemos específicamente los detalles que se le señalan a cada uno de estos agentes del sistema penitenciario. Lo que sí queremos en este caso actualizarles es que se tuvo información de que algunos de ellos declararon ante el juez, esto como parte de los derechos que la misma ley les permite ante el momento en el cual ante ellos acuden ante esta instancia. Es importante señalar
que en este mismo proceso 3 exfuncionarios del Ministerio de Gobernación también tienen una orden de captura vigente, y el Ministerio Público confirmó el día de ayer que presentó las solicitudes a la Interpol para que se activen las órdenes de captura internacional. Hablamos específicamente del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, así también como la exviceministra Claudia Palencia, Ludin Godínez, exdirector del sistema penitenciario, y también se emitió una orden de captura en contra de Eladio Ramos Ramírez, que era exalcaide de este centro carcelario. Así que nosotros estamos a la espera de lo que pueda resolver el juez tercero penal Julio César Vázquez Scholl, quien está a cargo de esta carpeta judicial. En la información que tenemos para compartirles, nosotros en nuestra siguiente emisión estaremos actualizándole los detalles y conocer si ya el juez ha resuelto la situación jurídica de estos 24 guardias. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de José Sánchez, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Estaremos pendientes del avance. Les invitamos a nuestra emisión de esta noche, 21 horas, aquí mismo por Guatevisión. Vamos ahora a otros temas y se reportan algunos bloqueos, así que atención. Cierre del paso hacia el oriente en el kilómetro 150 de la ruta interamericana en Nagualá. Grúas están trabajando en el área para retirar un cabezal accidentado, mientras se habilita un carril reversible para agilizar la circulación en ese lugar, pero tomen nota de esta alerta. Y para este domingo 16 de noviembre se ha programado la suspensión del servicio eléctrico en varios sectores de Quetzaltenango. Según las autoridades, el corte permitirá instalar un sistema contra incendios en el transformador de potencia de la subestación de La Esperanza. Se recomienda a los usuarios tomar muchísimas precauciones mientras se realizan estos trabajos técnicos, pero será, dicen ellos, para fortalecer el trabajo en el lugar. Y las autoridades reportan avances en trabajos de emergencia en el kilómetro 106 de la ruta CA2 Occidente, en el límite entre Escuintla y Suchitepeques, donde una tubería ha colapsado y esto afectó la circulación en el lugar. Personal técnico completó la instalación ya de una nueva tubería transversal para restablecer el paso del agua y evitar daños mayores en esa carretera. Vamos a hablar de salud y vida. Hoy es el Día del Diabético y precisamente es importante abordar este tema porque en nuestro país cada vez hay más casos con este padecimiento. Rosemary Ávila se encuentra con nosotros y habla también con una experta para tratar estos detalles. Hola Rosemary, adelante. Elsa Mariana, muy buenas tardes y buenas tardes a nuestra audiencia. Y es que ¿sabía usted que en Guatemala el 17.8% de la población padece diabetes? Y por supuesto, este día no queríamos dejar pasar la oportunidad porque precisamente es el Día del Diabético y es importante abordar esta enfermedad. Hoy nos encontramos con una de las expertas de la Liga del Diabético para conocer más sobre este padecimiento. Doctora, buenas tardes. Si podría comentarnos para iniciar qué es la diabetes y si se puede prevenir. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, claro, la diabetes se puede prevenir teniendo una buena dieta en casa, también haciendo actividad física, ¿verdad? Y sí se puede prevenir. Bueno, la diabetes es una enfermedad que tiene que ver con la glucosa, ¿verdad? Sí, claro, es una enfermedad metabólica en la cual el páncreas tiene dificultad para controlar los niveles de glucosa en sangre y pues con la mala alimentación sube más la glucosa y ya no tenemos la capacidad para bajarla por sí solos. Ahora bien, ¿cómo cambia la vida de una persona que ha sido detectada con este padecimiento? Pues cambia mucho la vida, ellos tienden a deprimirse, la familia tiene que comprometerse con la enfermedad también, ¿verdad? Cambia la vida, cambian los hábitos, tiene que cambiar los hábitos alimenticios, sí o sí, y la actividad física, claro. En caso de no tomar en cuenta este tratamiento que ustedes como expertos le dan al paciente, ¿qué repercusiones puede tener en su organismo? Muchas repercusiones, el organismo se llena de glucosa, los tejidos se empiezan a dañar, se daña tanto ojos como riñones, presión arterial, entre otros. Bueno, ¿qué mensaje le daría usted a los guatemaltecos que nos están viendo y que pues posiblemente aún no tengan este padecimiento? ¿Cómo pueden cuidarse? Muy bien, pueden cuidarse haciendo ejercicio, comiendo bien,
pero también hay que escuchar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nosotros tenemos más sed, si tenemos, nos levantamos muchas veces al baño a orinar, si nosotros queremos comer mucho, entonces que escuchemos nuestro cuerpo y consultemos por cualquiera de estos síntomas. Bueno, ahora bien, nos comentaban que acá ustedes pues usualmente son un grupo de expertos, ¿verdad?, que atienden a los guatemaltecos que están padeciendo esta enfermedad. Sí, claro, pues no únicamente está el médico, ¿verdad? Está un médico especialista para los pies, como pues también es una de las complicaciones, el pie diabético es bien común, y pues tristemente cuando el pie diabético, solo voy a hacer, el pie diabético se tiende a resecar mucho y cuando se reseca pues se agrieta y cuando salen grietas salen heridas y úlceras. Entonces pues nosotros sí tenemos al especialista acá con nosotros, que él viene aquí martes y jueves, y también tenemos cardiólogo que viene los sábados. Entonces, bueno, también tenemos nutricionista y tenemos psicóloga, porque bueno, pues nosotros nos tenemos que cuidar de muchas formas. Muchas gracias, doctora, por la información. Son los detalles que tenemos para que usted los conozca, los tome en cuenta en este Día del Diabético, cómo es que la vida cambia definitivamente con este padecimiento, y si usted lo tiene, que por favor pues mantenga este control adecuado. Así que es la información que tengo desde la Liga del Diabético, con imágenes de mi compañero Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Gracias, Rosemary. Como les prometimos, les tenemos una entrevista para hablar al respecto y saber un poco más acerca de la diabetes, cómo tratarla y también cómo prevenirla. Ya les dimos algunos datos importantes. Vamos hoy a nuestra entrevista. Es una de las primeras que vamos a hacer con la doctora Dayana Méndez. Ella es endocrinóloga y pediatra. Doctora, qué gusto tenerte acá en nuestra emisión en directo. Bienvenida. Un gusto, mucho gusto. Gracias a ti por estar acá. Vamos a platicar ahora un poco más acerca de lo que en realidad nos interesa. ¿Cuáles son esos tipos de diabetes que podríamos prevenir? Hemos escuchado que hay distintos tipos, claro, y hablamos ya de algunas señales que podríamos tener, pero hay algunas que sí se puedan prevenir. Claro, definitivamente. Tenemos tres principales tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. ¿Cuál es la diferencia realmente? Diabetes tipo 1 es mi cuerpo, mi inmunidad, mis defensas destruyen a mi propio páncreas. Entonces el páncreas es la célula que produce la insulina. La insulina, ¿qué es la encargada? Nosotros podemos, por ejemplo, visualizarlo como la insulina una llave. Una llave que abre la puerta para que el azúcar pueda ingresar y nosotros hacer todas nuestras actividades. Entonces, en la diabetes tipo 1, el páncreas ya no produce esta suficiente insulina. ¿Por qué? Porque mi mismo cuerpo lo mata. Esta diabetes originalmente se consideraba que no era prevenible, pero actualmente sabemos de que con estudios nosotros podemos retrasar la aparición de diabetes tipo 1. Por su parte, en la diabetes tipo 2, ¿qué sucede? Mi páncreas genera mucha insulina, genera muchas llaves, pero estas llaves no abren la puerta. Entonces el azúcar empieza a incrementarse y ¿qué pasa? Hay signos de resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Poco a poco nuestro páncreas se cansa, tiene inflamación y hasta se muere. Y entonces ya vienen los síntomas. Esta es la diabetes que sí o sí podemos prevenir. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Actividad física, alimentación, hábitos de sueño y un acompañamiento en familia. Y la tercera, que es la diabetes gestacional. ¿Cuándo se da? Primordialmente en el embarazo. Claro. ¿Qué es esta implicación o por qué es tan alarmante? Porque afecta tanto a la mamá como al bebé. Pueden desarrollar en un futuro diabetes. Entonces siempre tenemos que estar bien pendientes. Claro, pero sabemos también que este año se está conmemorando precisamente la diabetes, para que tratemos de entender un poco más qué podemos aprender de lo que hasta ahora se ha hablado de la diabetes. Acabas de decir que ya hay tipos de diabetes que sí se pueden prevenir, pero ¿qué cosas nuevas se ha podido aprender como un lema para este año? Ok, el lema que ahorita la Federación Internacional de Diabetes nos deja es diabetes y bienestar. ¿Qué nos enseña? Que la diabetes no solo es el control del azúcar, es el control del paciente como un todo. Una persona que necesita bienestar físico, bienestar emocional y bienestar de los medicamentos. Es importante, de igual forma, nos añade de que el bienestar de una persona también implica mucho en la información. De primero tengo que prevenir, tratar a tiempo, ¿para qué? Para evitar las complicaciones. Claro. Más que todo es un recordatorio a que la diabetes no solo es un número,
Es una serie de pasos o de actividades que nosotros podemos hacer. ¿Para qué? Para prevenirla en niños, en adolescentes y en adultos y evitar estas complicaciones. Doctora, y qué es cierto lo que dices, porque nunca antes se hubiera imaginado uno que un niño podría aparecer con una de estas enfermedades, pero ya se da. Ahora, háblanos un poco de las consecuencias de la diabetes. ¿Qué cosas le pueden pasar a una persona que no se cuidó, que ya se detectó la diabetes muy tarde y que puede sufrir precisamente todo este tipo de consecuencias, para que todos entendamos la complejidad de tratar con una enfermedad como esas? Claro, definitivamente. Algo que nos preocupa actualmente es que estamos haciendo el diagnóstico cuando hay complicaciones severas. ¿A qué me refiero? Ya hay alteraciones a nivel de la retina, ya hay alteraciones a nivel de los músculos, de la sensibilidad. Los pacientes pierden la sensibilidad. El pie diabético, ¿por qué se da? Porque hay una lesión donde el paciente perdió la sensibilidad, no se curó, no se trató y cada vez empieza a incrementarse más. Llega hasta el punto, puede llegar hasta el punto de amputarnos un miembro y eso es lo que no queremos. De igual forma, otras complicaciones es a nivel renal. Si los riñones dejan de funcionar, nos tenemos que ir a diálisis o a hemodiálisis. A nivel del corazón también. Realmente la diabetes o las alteraciones del azúcar nos afectan todo. ¿Por qué? Porque el azúcar es lo que me da la energía para yo hacer todas mis actividades. Por supuesto, cuando hablabas de los ojos, podemos llegar a perder la vista. Claro, definitivamente. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son los síntomas a los que deberíamos prestarle atención y que no estamos viendo? Escuchábamos ahora recién en la entrevista con Rosemary que estaban diciéndonos, por ejemplo, si tenemos mucha sed, si nos levantamos con mucha frecuencia al baño, pero bueno, eso básicamente nos pasa en diferentes etapas de la vida. ¿Qué cosas nos podrían estar marcando que hay un punto de diabetes ya en nuestra vida en realidad? Claro, algo muy fácil de recordar son las 4 P. Muy bien. Súper fácil. Primera P, poliuria. Voy mucho tiempo al baño. Me levanto por la noche, tomo un poquito de agua y nuevamente voy al baño. La primera. La segunda, polifagia. Como muchísimo en cualquier momento del día. La tercera, pérdida de peso. A pesar de que como, no incremento el peso, sino voy poco a poco perdiendo el peso. Y la cuarta P es polidipsia, que tengo mucha sed, muchísima sed. En cualquier momento es como que si yo estuviera deshidratada siempre. Estas son las 4 P. Sin embargo, también hay otros síntomas que nosotros podemos evidenciar, como el cansancio, la acantosis nigricans. ¿A qué nos referimos? Al cuellito negro, las axilas negras, las ingles negras, aumento de la grasa principalmente a nivel abdominal. Claro, eso nos está diciendo algo. Ahora, ¿a qué médico deberíamos consultar si sentimos que tenemos este tipo de molestias? ¿Cuál es el especialista que debería ayudarnos en este sentido? El especialista siempre va a ser el endocrinólogo. Tenemos endocrinólogos de adultos como endocrinólogos pediátricos. Dependiendo la edad, es al especialista que debemos de consultar. ¿Qué sucede? Normalmente la diabetes tipo 1 la hacemos el diagnóstico en niños. Sin embargo, hay pacientes que se perdieron, que no los logramos capturar en la etapa de la niñez y se hace el diagnóstico ya de adultos. Sin embargo, sigue siendo diabetes tipo 1. Claro que sí. Doctora, estamos por despedirnos, pero me gustaría que tú puedas hacer una invitación a quienes hoy nos están viendo para que en casa presten atención, tanto para los niños, adolescentes, adultos. Antes realmente pensábamos que eran enfermedades que le daban a personas mayores, pero no es así. Haz ese llamado para que todos reflexionemos y cuidemos mejor nuestra salud y si es necesario, vayamos al médico. Claro, el día de hoy yo les quiero decir que la diabetes no se trata con miedo, se trata con prevención, con un acompañamiento adecuado, si necesitamos un tratamiento y sobre todo acompañar en familia. Si mi familia me acompaña a una paciente que vive con diabetes, va a ser mucho más fácil. Doctora, nos has dado la información precisa y exacta. La doctora Dayana Méndez, gracias por acompañarnos. Te pido que te quedes acá con nosotros un momento más, mientras yo les cuento un poco más acerca de las noticias que hoy están siendo parte de nuestra agenda. Las autoridades educativas han presentado el programa destinado a ampliar el acceso a la educación media, un proyecto que ejecutaría un trabajo interesante. Es un préstamo con el objetivo de fortalecer la formación de adolescentes y de jóvenes en todo el país.
Elsa Mariana, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti y a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Quiero comentarte de que hoy en el Congreso de la República se tuvieron bastantes reuniones, dentro de las que destacan una reunión entre parlamentarios y autoridades del Ministerio de Educación, específicamente de DIPLAN, la Dirección de Planificación de dicha cartera. Importante mencionar de que se tiene previsto que para el próximo año se realice un préstamo millonario al Banco Interamericano de Desarrollo para la expansión de educación media, es decir, los institutos básicos y, reitero, los de educación media, en donde se pretende que este dinero sea utilizado para la construcción, remozamiento de diferentes centros educativos, así también como para poder equiparlos con equipo de cómputo mismo que serían utilizados por los estudiantes de los diversos centros educativos de todo el país y por supuesto de acá de la capital. También es importante resaltar de que este programa pues beneficiaría a cientos de estudiantes y se pretende de que esta solicitud la conozca la Comisión de Finanzas en estos próximos días y que pueda entrar dentro del dictamen para el presupuesto 2026. Parlamentarios aseguraban de que si de ser favorable este dictamen se beneficiarían a miles de estudiantes del nivel medio. Pero por supuesto esta información y de todo el acontecer nacional usted los tendrá en nuestras próximas emisiones. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Qué gusto saludarte también y gracias por este reporte. Da muy buenas noticias esperanzadoras para nuestros jovencitos. Y bien, nos interesa saber cómo estará el clima en las próximas horas. Tenemos ahora el pronóstico para que prestemos atención y sepamos qué tantos abrigos debemos sacar de casa. Aquí lo tienen. Funcionarios rusos dijeron este viernes que los restos de un dron ucraniano impactaron en una planta nuclear el jueves, lo que provocó una reducción temporal de su producción. El jefe de la agencia nuclear rusa, Rosatom, informó el viernes que los restos de un dron ucraniano impactaron en una planta nuclear. La central de Novovoronezh se encuentra a unos 500 kilómetros de Moscú. Anteanoche, alrededor de las 20 horas, unos 8 drones se dirigieron sin lugar a dudas hacia la central nuclear de Novovoronezh. Todos ellos fueron neutralizados y derribados. Sin embargo, algunos restos cayeron y dañaron el interruptor principal. Para evitar posibles incidentes, 3 unidades de la central fueron desconectadas temporalmente de la red y reducidas a menos del 50% de su capacidad. Los trabajos de reparación permitieron posteriormente una rápida reanudación de la producción de la central a plena potencia. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente desde el inicio del conflicto de atacar instalaciones nucleares, lo que ha provocado advertencias de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y en otros temas, el gobierno federal de México activó una operación de seguridad a gran escala para contener la violencia en Michoacán, en donde al menos 12 cárteles del narcotráfico se disputan el territorio. La estrategia fue definida en una zona militar de Morelia y contempla el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, junto con casi 2,000 marinos posicionados en áreas costeras. El operativo se intensificó tras 2 crímenes que generaron indignación en aquel lugar. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, baleado por un adolescente de 17 años. Un evento público fue el escenario. Y también el homicidio de Bernardo Bravo, líder de los agricultores en esa zona, que había dicho la Fiscalía en el momento, y también el Ejército, está siendo operada por células como el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, y también los Viagras, la familia michoacana y los Caballeros Templarios, entre otras organizaciones.
Y un despliegue de tierra causó la muerte de 2 personas y dejó al menos una veintena de desaparecidos en Indonesia. Esto lo informó este viernes un funcionario de la autoridad que está gestionando el desastre. Deslizamiento de tierra en Indonesia. Un funcionario de la Autoridad de Gestión de Desastres informó que al menos 2 personas murieron y una veintena estaban desaparecidas. La emergencia afectó el jueves por la noche 3 pueblos de la provincia de Java Central, sepultó y dañó viviendas. La inestabilidad del terreno ha dificultado las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar, donde se ha desplegado maquinaria pesada. A principios de esta semana, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica Indonesia emitió una alerta por condiciones meteorológicas extremas. La temporada anual del monzón, que normalmente dura entre noviembre y abril, suele traer consigo deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y enfermedades. El cambio climático ha afectado los patrones de las tormentas, incluida la duración y la intensidad de la temporada, lo que ha provocado lluvias más intensas, riadas y ráfagas de viento más fuertes. Y cambiamos por completo de tema, nos vamos a uno de nuestros titulares. Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, lanzó este jueves el cohete New Glenn en una misión hacia Marte. Es desde la NASA hacia Marte. Y esto poco después de que pudiera recuperar la etapa de propulsión en un hito técnico que ya ha ido haciendo una competencia muy interesante con SpaceX del millonario Elon Musk. Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, lanzó el jueves su cohete New Glenn en una misión de la NASA a Marte. El potente cohete de casi 100 metros de altura partió desde Cabo Cañaveral en Florida en medio de aplausos. Minutos después del despegue, la etapa propulsora de New Glenn logró posarse en una plataforma flotante en el Océano Atlántico, una compleja maniobra con un cohete de clase orbital que hasta ahora solo había logrado su rival SpaceX, propiedad de Elon Musk. El lanzamiento debió posponerse 2 veces durante la última semana, el domingo por mal tiempo en la Tierra y el miércoles debido a condiciones adversas del clima espacial. La misión, denominada Escapade, tiene como objetivo estudiar la historia climática de Marte y preparar el terreno para una posible exploración humana del planeta rojo. Si todo sale según lo previsto, las 2 sondas gemelas de New Glenn llegarán a la órbita de Marte en 2027. Y bien, vamos a un tema que no podemos evitar. En el Trébol, Guatemala vivió otra noche de esperanza, pero también desilusión. La bicolor cayó 2-3 ante Panamá y quedó matemáticamente fuera del Mundial de 2026, en un duelo intenso que resumió 68 años de intentos fallidos, un estadio lleno, una remontada ilusionante y un golpe final que vuelve a aplazar el sueño mundialista para millones de personas. La ilusión mundialista de Guatemala quedó enterrada esta noche en el Trébol. En un partido dramático, cargado de emociones y giros inesperados, Panamá venció 2-3 a la bicolor y la dejó matemáticamente fuera de la carrera rumbo al Mundial 2026. Desde el arranque, el estadio Manuel Felipe Carrera lució repleto y empujó sin descanso, pero Panamá impuso su autoridad en los momentos clave. Al minuto 30, Cecilio Waterman anticipó a la defensa guatemalteca y abrió el marcador con un remate que silenció por primera vez a la afición. Y justo antes del descanso, al minuto 44, el mismo Waterman volvió a golpear. Con su doblete, Panamá se fue al vestuario con un contundente 0-2 y el duelo parecía definido. Pero en la segunda parte, el equipo de Luis Fernando Tena se negó a morir. Con cambios ofensivos y un planteamiento más vertical, Guatemala encontró vida desde el banquillo. Arquímedes Ordóñez, que había ingresado de cambio, descontó al minuto 69 con un toque certero que levantó al estadio entero. 5 minutos después, al 74, llegó el punto más alto de la noche. Rudy Muñoz, también suplente, envió el balón al fondo para el 2-2. El VAR confirmó la anotación y la euforia nacional explotó en las gradas. Parecía que la remontada era posible, pero esa esperanza duró muy poco.
Apenas 4 minutos más tarde, al 78, José Fajardo aprovechó una desconcentración defensiva y selló el 2-3 definitivo. Un golpe del que Guatemala ya no pudo levantarse. Y con esa anotación, se renovó también una herida que carga el fútbol guatemalteco desde hace décadas. Han pasado 68 años desde que Guatemala disputó su primera eliminatoria rumbo a Suecia 1958, y en todo ese tiempo, la selección nacional nunca ha logrado clasificar a una Copa del Mundo. Más de 6 décadas de intentos fallidos, de generaciones que se acercaron sin alcanzar el sueño. Esta eliminatoria rumbo al Mundial 2026 era, según muchos, la mejor oportunidad en la historia. Con un formato ampliado a 48 selecciones y más cupos para CONCACAF, el camino parecía más accesible que nunca. Y aún así, no fue suficiente. Esta generación tenía condiciones reales para hacerlo. Un proceso de 4 años, jugadores con experiencia internacional, el apoyo incondicional de millones de guatemaltecos y la ventaja de jugar en casa los partidos decisivos. Pero la historia se repite. Guatemala deberá esperar al menos 4 años más para volver a intentar la clasificación a su primer mundial. Con esta derrota, Panamá llegó a 9 puntos y sigue en la pelea junto a Surinam. Guatemala, con 5 unidades, está eliminada matemáticamente y cerrará su participación el 18 de noviembre frente a Surinam. El trébol fue testigo de otra oportunidad que se escapa y de un sueño que una vez más deberá esperar. Y después de la derrota que tuvo Guatemala en este encuentro contra Panamá, miles de guatemaltecos sufrieron la desilusión de no ver en este mundial a la selección guatemalteca. Los aficionados que estaban afuera del estadio manifestaron su tristeza, incluso hasta llegar a las lágrimas. Este fue evidenciado algunos lugares donde se colocaron con pantallas gigantes para observar el partido. Otros, pese a la tristeza, dijeron que no pierden la esperanza de que verán alguna vez, tal vez en la próxima oportunidad, a la selección jugar en un mundial. Mientras tanto, dijeron que su apoyo continuará a la selección. Venimos desde Sololá a ver el partido, pero lastimosamente no se nos dio, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Estuvimos con la selección hasta el último, pues, porque sinceramente, aunque tengamos un partido, pero ya sin posibilidades de poder clasificar, ¿verdad? Entonces, la verdad, nos vamos tristes, pero a la vez, pues contento, pues, por todo el apoyo que ha tenido la selección. Pero esperemos al otro mundial. Bueno, el sueño sigue ahí, ¿verdad? En el corazón. Sigue en el corazón, porque sinceramente en estas eliminatorias ya nos quedamos sin posibilidades, ¿verdad? Pero llegamos al final de esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Cerramos esta primera semana y con promesa de que la próxima tendremos mucho más contenido para todos ustedes. Gracias por elegirnos. Les deseamos un buen fin de semana. Hasta pronto.